Shabbat Shalom a todos, bienvenidos a todos y cada uno de ustedes que nos conectamos a esta hora, Shabbat a Shabbat, haciendo aliyah, subiendo hacia la presencia del Eterno para estudiar su santa y bendita Torah. En esta preciosa semana nos toca la parashá Bamidbar, parashá número 34, es la parashá antes de Shavuot. Esta parashá es muy importante, amados hermanos. Estamos entrando en la recta final. Ya el miércoles, si el Eterno lo permite, estaremos celebrando lo que es la fiesta de Shavuot, la fiesta que se le conoce como Pentecostés, más adelante, por la traducción del griego, ¿verdad? Que se hizo. Pentecostés es una palabra griega que significa 50 días. Amén. Y nosotros celebramos, en Shavuot se celebra la entrega de la Torá. En hebreo se dice Matan Torá, la entrega de la Torá, la Matan Torá. ¿Ok? Y en el Brit Hadashah se recuerda y se celebra también la venida del Ruach HaKodesh. Y las dos cosas van unidas, no se pueden separar. Las dos cosas van unidas. Así que esta parashá también es importante, amados hermanos, porque nos prepara el camino hacia la Matan Torah, hacia Shavuot. Bien. Parashá Bamidbar, que se encuentra en el libro de Números. Estamos abriendo el libro de Bamidbar, que el nombre se llama así. Su nombre real y original es Bamidbar, el que conocemos como Números. Amén. Entonces, ese fue el nombre que le dieron en el sistema religioso. ¿Por qué le pusieron Números? Bueno, porque es la parashá del censo. Cuando el Eterno mandó a contar a los hombres en Israel, entonces por eso le pusieron Números. Pero realmente su nombre es Bamidbar. ¿Ok? Esta parashá se encuentra en el libro de Bamidbar, desde el capítulo 1, y cometí un error. Yo le puse Levítico aquí, que estoy todavía con esto tengo que corregirlo, hermano. Si ya descargaron el PDF, bueno, ya saben que es el libro de Números, que va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, versículo 20. ¿Ok? Después hago la corrección. Hasta ahorita me estoy dando cuenta. Bien. La lectura de el Brit Hadashah, de la Haftarah, se encuentra en el libro de Oseas, capítulo 1, versículo 20, el versículo 10 hasta el capítulo 2, versículo 20, Brit Hadashah, Romanos, capítulo 9, versículo 22 al 23, Primera de Corintios 12, 12 al 20. Ok. Introducción. Bamidbar significa en el desierto, y es una palabra que comparte raíz con la palabra hebrea dabar, que significa palabra o hablar. Es la palabra que se usa cuando Adonai habla dando una instrucción, cuando el Eterno habla dando una instrucción. Esto significa que Bamidbar significa el lugar de la palabra, el lugar de la palabra. En el pensamiento hebreo, el desierto simboliza un lugar de encuentro con Elohim, donde su voz y enseñanza se revelan de manera más clara y pura. El desierto, más que un lugar, se comprende como un estado espiritual, donde el pueblo puede escuchar la voz de Adonai y conocer su palabra. En el desierto es donde nuestro oído espiritual, por decirlo así, nuestros sentidos espirituales, amados hermanos, se agudizan, se ponen finos. Es en medio de eso, hermano. Es en medio del desierto, en medio de esa soledad que muchas veces sentimos cuando hemos dicho estoy pasando un desierto, y es ese lugar que nos obliga a nosotros, amados hermanos, a buscar
del Eterno, a buscar de su presencia, a clamar, a clamar. Muchas veces, hermano, cuando estamos muy cómodos, cuando las cosas están marchando demasiado bien, nos entramos en un estado de confort espiritual, material, físico, que se nos olvida, amados hermanos, que somos muy frágiles. Y el Eterno, de vez en cuando, tiene que meternos al desierto para que podamos escuchar su voz. Entonces, Bamidbar, que también se simboliza o significa el lugar de la palabra, es ahí donde Dios habla. Amén. Entonces, en el pensamiento hebreo simboliza el lugar de encuentro con Elohim, lugar de encuentro con nuestro Eterno, donde su voz y enseñanzas se revelan de manera más clara y pura. El desierto, más que un lugar físico, se comprende como un estado espiritual donde el pueblo puede escuchar la voz de Adonai y conocer su palabra. En la parashá Bamidbar, Elohim ordena a Moisés que realice un censo de los israelitas, contando a los hombres mayores de 20 años aptos para la guerra. Los levitas son excluidos del censo militar y asignados al cuidado del Mishkan. Se describe la organización del campamento, con cada tribu en un lugar específico. Los levitas son censados y se detallan sus deberes, incluyendo la redención de los primogénitos israelitas. Eso es básicamente así, a grosso modo, el contenido de esta parashá. Nuestra primera aliyá se encuentra en Bamidbar, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 1. Estaba del versículo 1 al versículo 19. Dice el versículo 1. Hashem habló a Moshe en el desierto. Ahí usa la palabra Bamidbar, en Bamidbar, de Sinaí, en la tienda de reunión, el primer día del segundo mes, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo, ¿ok? Entonces, la palabra hebrea que ha sido traducida como desierto es el Strong 4057, H4057, y es Midbar, desierto, Midbar, que significa estepa, desierto, conversación, y a su vez viene de la raíz del Strong 1696, Dabar, como ya lo expliqué antes, que significa hablar, conversar, palabra. Eso significa Dabar. Amén. El Dabar de Elohim, la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, la palabra Midbar no significa desierto como tal, en el sentido literal de la palabra castellana, que denota un terreno muy seco, generalmente lleno de arena y con muy poca o ninguna vegetación, según el Diccionario Básico de Lengua Española, editorial Santillana. Sino más bien la palabra Midbar, que significa estepa. Entonces, sino más bien una estepa que, según el diccionario, ¿qué es una estepa? Según el diccionario, significa llanura extensa sin árboles y con la vegetación adaptada a la sequedad. Esto según el Diccionario Básico de Lengua Española, editorial Santillana, que usted lo puede conseguir en cualquier parte y hasta en línea. Ok, entonces, cuando se dice Bamidbar, en nuestra mente, amados hermanos, siempre hemos tenido el desierto como el desierto del Sahara, que usted y yo hemos visto muchas veces en revistas o en libros o en televisión, en videos. Ok, entonces, ¿cuál fue el desierto por el cual caminó Israel?
no es exactamente ese desierto, como usted y yo no lo hemos imaginado toda una vida, o como nos lo enseñaron. No, sino que es una estepa, que es una llanura extensa, ¿ok? Donde casi no hay árboles, muy pocos, y la vegetación que hay es escasa o muy adaptada al clima, ¿ok? Entonces, un bitmar es un lugar inhabitado con pocos árboles, donde hay pasto para los animales. Esto explica por qué los hijos de Israel podían tener tantos animales consigo cuando salieron de Egipto, que podían sobrevivir en el desierto. Ahora lo entendemos. Entonces no es un desierto como tal, como usted y yo lo imaginamos, de pura arena. Y quizás nunca nos preguntamos, ¿y cómo hacían esos animales para vivir en un desierto donde no había pasto para comer? Bueno, porque no era un desierto como tal, sino una estepa. ¿Ok? La Torá no dice que los animales comieron el maná en el desierto. Así que tenían que haber habido pastos para ellos durante los 40 años en el Midbar, en el desierto. Según lo que dice Números capítulo 32, versículo 1. ¿Qué es una estepa? Vamos a verlo. Esta imagen que usted está logrando ver allí, esto es una estepa. ¿Ok? Es exactamente. Y esto es de una parte de Israel que busqué la fotografía para poderla. Creo que es como por las llanuras del Golán, no me acuerdo ahorita, o Galilea, no me acuerdo ahorita exactamente. Pero esto es exactamente una estepa. Era un lugar así, parecido, donde Israel caminó por 40 años. Claro, eso es extenso. ¿Ya? Y se le llama desierto porque ahí no crece vegetación, ahí no crecen árboles, simplemente algunas especies de arbustos o árboles muy pocos. Amén. Pasto como este que se ve bajito, pero hay. Entonces los animales podían comer, ¿ok? Para que más o menos usted tenga una idea de cómo era. Entonces, un bitmar, por lo tanto, es un lugar donde hay pastos para los animales. Las cuevas que se pueden encontrar en el bitmar son lugares adecuados para guardar los rebaños durante la noche. Un pastor normalmente pasaba la noche en el campo juntamente con sus ovejas. Si tenía acceso a una cueva, metió las ovejas dentro y se puso en la entrada para guardarlas de todo peligro de la noche. De esta manera, el pastor mismo se convirtió en una puerta para las ovejas. De allí viene la expresión yo soy la puerta, como está escrito en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos del 1 al 18. Vamos a leerlo, una carrerita. En verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que escala por otro lado, este es un ladrón y un salteador. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas escuchan su voz y a sus ovejas las llama una por una y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz, pero no seguirán a un extraño. Las ovejas no siguen a un extraño, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Yeshua les dijo esta parábola, pero ellos no comprendieron lo que les estaba hablando, lo que les hablaba. Entonces Yeshua les dijo de nuevo, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido delante de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no le escucharon. Yo soy la puerta. Si uno entra por mí, estará a salvo. Entrará y saldrá y encontrará pasto.
El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el asalariado que no es pastor, a quien no pertenecen las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye, y el lobo hace presa de ellas y las dispersa. Porque es asalariado y no le importan nada las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí. Como me conoce el Padre y yo conozco a mi Padre y doy mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que conducir y escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita. Yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y poder para recobrarla. De nuevo, esa es la orden que he recibido de mi Padre. Entonces ahora entendemos cuando Yeshua dice, yo soy la puerta. Quizás antes no lo hayamos tenido en mente. Claro, se lo está hablando a judíos, a israelitas, a hebreos, que entienden el contexto de un pastor en el desierto, que las saca a comer pastos, que las mete en la cueva y él se planta, duerme ahí en la puerta, se queda ahí en la entrada. Él es la puerta. Ahí nadie entra, ahí nadie sale, ahí nadie ataca porque él defiende. Él es la puerta. Ahora entendemos por qué él dice, yo soy la puerta. Un pastor es la puerta de sus ovejas. Si alguien desea pastar una oveja que no es de su cuidado, tendrá que pasar por la puerta, que es el pastor. Si no tiene el visto bueno del pastor para ayudarle en su tarea, no tendrá el derecho de meterse con sus ovejas. Las ovejas son del Señor. Él es el dueño de las ovejas. Él es la puerta. Si alguien viene y dice, yo quiero ayudarte a pastorear esas ovejas, bueno, tiene que pasar por la aprobación, tiene que venir a la puerta para que entonces el pastor le dice, ok, te voy a dar este grupo, llévatelo y cuídamelo. Y me lo regresas. Nadie es dueño de las ovejas. El único dueño de las ovejas se llama Yeshua HaMashiach. Entonces, en eso tenemos que tener claro, porque hay pastores que se apropian de las almas como que si él murió por esas almas o como que si él compró esas almas. No, hermano. Las ovejas le pertenecen al Señor. Esto nos enseña que si alguien intenta dirigir las ovejas de otros pastores, necesita el visto bueno de ellos, porque son responsables del desarrollo de las ovejas que están bajo su cuidado. Solo los ladrones no pasan por la puerta. Ellos intentan sacar beneficio propio de las ovejas de otros sin el visto bueno de los pastores. Yeshua será el pastor de las ovejas de Israel, como está escrito en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 34, versículo 23. Y levantaré sobre ellas un pastor y líder, un pastor, y él las apacentará, Mi siervo David será su pastor. Cuando habla aquí de mi siervo David, se está refiriendo a Yeshua, se está refiriendo al Mesías. La palabra David o David en hebreo significa el amado. Mi siervo, el amado, será su pastor. ¿Y quién es el siervo amado de Dios? Yeshua, el Mesías. ¿Ok? Entonces,
Eso hay que tener claro, hermano, porque por ahí anda una doctrina que dice que David va a resucitar a pastorear. No. O que David Dios lo va a poner como rey. No. Ya David cumplió su tiempo. Ya David cumplió su función en esta tierra. Cuando habla de David, aquí está hablando de Yeshua, está hablando del Mesías. Por ejemplo, cuando el Señor dijo que el Mesías no vendría sin que antes viniera el profeta Elías. Y después dice, y ciertamente ya Elías está aquí. ¿De quién estaba hablando? No estaba hablando de que Elías resucitaría de los muertos para venir a profetizar de nuevo. No, se estaba hablando de Juan, Johanán el inmersor, de Juan el Bautista, pero que el espíritu que estuvo en Elías, o de la manera que Dios usó al profeta Elías, con el carácter de Elías, con el espíritu de Elías, con la función de Elías, esa era la función, el espíritu, el poder, la autoridad que Dios iba a poner sobre Juan el Bautista, que era el precursor, el que abrió el camino, el anunciante, el mensajero del Mesías, el que anunció la llegada del Mesías. Entonces, cuando habla que mi siervo David será su pastor, mi siervo David será su pastor, mi siervo amado, el amado. Eso es lo que significa la palabra David en hebreo. El amado. El amado. Entonces, amados hermanos, ahí es que nosotros tenemos claro. Ahora, Ezequiel 37:24 dice, mi siervo David, otra vez, será rey sobre ellos. Y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos y guardarán mis estatutos y lo pondrán por obra. Yeshua es la puerta de sus ovejas. El que no pasa por Yeshua HaMashiach no tiene el derecho de dirigir a las ovejas que el Padre le ha dado. Esto nos enseña que no podemos permitir que maestros que no son de Yeshua dirijan nuestras congregaciones. Y es ahí donde entonces yo pregunto, amados hermanos, ¿cuántos gente hoy que se hace llamar pastor, pastora, profeta, apóstol, evangelistas, que están enseñando totalmente contrario a lo que Jesús enseñó, realmente son pastores? No lo son. Entonces, también implica que ninguno de nuestros líderes puede apropiarse de las ovejas y decir que le pertenecen a él o que él tenga discípulos. Todas las ovejas pertenecen al pastor superior y todos son discípulos de él. No hay 2 o 3 textos en los escritos mesiánicos que muestran que un discípulo de Yeshua pueda hacer discípulos para sí mismos. Todos nosotros hacemos discípulos para el Señor. Por esto no llamamos a nuestros líderes rabinos, porque solo Yeshua tiene el derecho de ser rabino y tener sus discípulos. El rabí, que se le llama, la palabra rabino era, se me olvidó ahorita, y a veces decimos que es maestro, pero no es como tal maestro, tiene otro significado que ahorita se me escapa. Si me acuerdo se los digo. Pero tenemos un maestro, tenemos un señor, tenemos un pastor, tenemos un dueño, y ese es nuestro Padre Celestial, que ha puesto a un pastor que se llama Yeshua. Todos nosotros, que nos ha llamado al ministerio pastoral, sí, pero no es para pastorear para nosotros, pastoreamos para Él y tendremos que rendir cuentas a Él. Todo aquel, amado hermano, ya sea que tenga llamado o que no lo tenga, pero se hace pastor, tiene que rendirle cuenta a Dios. La Escritura dice, míos el mundo y su plenitud, el mundo y lo que en él habita.
Mía es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Entonces, todo le pertenece a él. Simplemente somos administradores. Y Dios dice, te doy este rebaño. Cuando el Señor le habla a Pedro y restaura a Pedro y le dice, ¿me amas? Sí, te amo. Pastorea mis ovejas. Mis ovejas. Le vuelve a preguntar, ¿me amas? Sí, apacienta mis ovejas. Pastorea mis ovejas. La tercera vez le vuelve a preguntar lo mismo, apacienta mis ovejas. ¿De quién son las ovejas? ¿De Pedro? No. ¿Pedro es el fundamento de la iglesia? No. Pedro era uno que se le encargó cuidar ovejas. Cuídame las ovejas, mis ovejas. Esa es la función de un pastor. Tenemos que tener claro en mente que solamente somos siervos, servidores. Las ovejas le pertenecen al Señor. Yo tengo que rendir cuenta por las ovejas. Nos llamará cuentas a todo aquel que se haga llamar pastor y tenga una congregación. El día de mañana Dios llamará cuentas. Fulano, fulana, mengano, sutano, perencejo, vengan. A Fulano lo llamé como pastor. ¿A usted quién lo puso de pastor? ¿Por qué te apropiaste de mis ovejas? ¿Por qué enseñaste algo que no era lo correcto? Y muchas de estas ovejas se han perdido por la mala enseñanza que le diste, porque lo único que querías era sacarle provecho a las ovejas. Sin importar la doctrina, sin importar la enseñanza, sin importar la predicación. Hermano, no crea que ser pastor es cosa fácil. Porque cuenta daremos a Dios. Cuenta daremos a Dios. Todo aquel que se haga llamar pastor, así tenga una congregación de 2, de 3, de 4 o de miles, tienen que dar cuenta a Dios. Todos daremos cuenta a Dios. Que el Señor nos ayude. Por eso, hermano, tenemos que esforzarnos a hacer las cosas claras y correctas, que para el día que nos llamen a dar cuentas, podamos rendir cuentas claras, ¿ok? Entonces, él ha recibido todo el poder del Padre para regir sobre todos los seres vivos en el cielo y en la tierra. Eso lo leemos en Mateo 28, del 18 al 20. La señal de los falsos maestros es que arrastran tras ellos a los discípulos de Yeshua, como está escrito en Hechos, capítulo 20, versículo 29 y 30. Vamos a leerlo. Le leo la versión Peshita del arameo. Porque sé que después de mi partida, de que yo me haya ido, vendrán a ustedes lobos crueles. Otra versión dice lobos rapaces. Lobos crueles que no perdonarán al rebaño. Y aún se levantarán hombres de entre ustedes mismos que hablarán cosas perversas de modo tal que desviarán a los discípulos para que vayan en pos de ellos. Amados hermanos, y eso lo vemos ahora y lo hemos visto siempre. Si para la época de los apóstoles ya se daba, y ahora imagínense en este tiempo que la gente no le gusta estudiar, que la gente no le gusta leer Biblia, que la gente no le gusta, hermano. Ayer una persona me escribió, me habló, ayer fue sí, y me hace una pregunta que es una pregunta, hermano, que tengo que darle casi que todo un seminario para poder darle la explicación correcta y que me entienda. Y entonces le escribí, hermano. Me dice, no, hermano, pero resúmamelo en 2 palabras. Le digo, exactamente, ese es el problema de la iglesia. Que todo lo quieren fácil.
que todo lo quieren rápido, que quieren respuestas rápidas, quieren un sí o quieren un no. Si me pregunta a mí y yo le digo sí, no me pregunta por qué sí. Y van y le preguntan a otro y el otro le dice que no. No le preguntan por qué no, simplemente se quedan con la respuesta corta. No cuestionan, no validan la información y viven tragando cuentos. Entonces, como escuchan lo que quieren escuchar y van y repiten esa misma respuesta por todo lado. Yo le dije, vea hermano, si usted quiere conocer de este tema, yo le voy a mandar material. Le voy a mandar material, pero esto no es una respuesta de 1 minuto, ni de 2 minutos, ni de 5 minutos. Estos son días que usted va a tener que sentarse a estudiar junto con su esposa para que usted sepa por qué yo le estoy dando la respuesta que le estoy dando. Y en eso entramos en acuerdo. Hicimos un trato. Le mandé un material, le hace esto. Entonces, ¿por qué? Porque si usted le va a dar porque la pregunta la está haciendo la esposa y la esposa dice que no, y bueno, ok, usted tiene que explicarle por qué sí o por qué no, con base bíblica. Hoy la gente nada más, es que mi apóstol o mi pastor o mi pastora, que es, además de eso, es profeta, dice que no porque Dios le habla a Julano, Dios le revela a Julano y Dios no le ha revelado esto y entonces no es así como usted dice. Me lo han dicho. Entonces, hermano, ahí hay que tener bastante cuidado para que nosotros podamos entender esto. ¿Quién anda ahí? Bien, entonces, hermano, ok, Oseas capítulo 2, verso 14. Dice, por tanto, yo la atraeré y la conduciré al desierto y le hablaré a su corazón. Entonces, amados hermanos, aquí vemos con el Bamidbar, con el desierto que se encuentra fuera de la ciudad, constituye un lugar adecuado para hablar en privado. Por eso Oseas dice, el Señor dice, hablando sobre Israel, la llevaré al desierto. Volveré a llevarla al desierto, le volveré a hablar al corazón. Hermano, por eso es que hay momentos en que nosotros decimos, ¿por qué estoy pasando esto? Estoy pasando por ciertas cosas, estoy pasando por ciertas circunstancias donde no entendemos qué es lo que nos está obligando el Señor. ¿Qué te está obligando Dios a hacer? Para que busques de Él, para que busques de su presencia, para que busques y Dios quiere hablarnos. ¿Para qué nos lleva al desierto? Dice, por tanto, yo la traeré y la conduciré al desierto y le hablaré a su corazón. Y entre más nosotros nos endurezcamos, entre más duro pongamos nuestro corazón, más largo se nos va a hacer el tiempo en el desierto. ¿Sí me entiende? Más extenso se hará la prueba. Ay, hermano, pues no salgo de esta prueba, hermano, que mire que... Bueno, hermano, tenemos que examinarnos. Tenemos que examinarnos y decirle al Padre, Señor, ¿qué me quieres mostrar? ¿Qué me quieres hablar? A veces, hermano, como le decían los papás, uno se haga el tonto porque usted sabe lo que le está pasando. Usted sabe por qué esto. Usted sabe por qué aquí. Es por eso, amados. Porque nosotros, a veces, hermano, ya tenemos la respuesta. Sabemos por qué nos está pasando lo que nos está pasando. Y aún así, seguimos de cabezones y no hacemos las cosas que el Eterno quiere que hagamos. ¿Ok? Entonces, ¿por qué Hashem llevó a Israel al Midbar? Para hablar personalmente con su novia, entrar en el pacto matrimonial con ella allí y entregarle la Ketubá, la escritura. Cuando estés pasando por un desierto, no lo veas como una cosa negativa, sino como una posibilidad
de poder acercarse a Elohim y recibir palabras e instrucciones de tu Padre que te ama y te cuida por medio de los lugares desérticos donde aprenderás a depender de Él y no de tu propia capacidad. Y no solamente de tu propia capacidad, sino a no depender tanto de otros. Porque a veces, hermanos, nos acostumbraron a que si no me mandan el mensajito de motivación, si no me están acordando que hoy tengo que congregarme, si no me están acordando y no me están diciendo y no me están motivando, y muchos pastores por eso ya no son pastores, son motivadores. Ponga usted un mensaje, hermano, en las redes sociales y mire usted ciertos mensajes en ciertos altares, ya no confrontan el pecado, ya no confrontan, hermano, a la hermana con el mensaje de la palabra, sino son motivaciones. Y Dios nos lleva al desierto precisamente para que nosotros, amados hermanos, tengamos esa capacidad de poder oír. Cuando el profeta Elías recibe amenazas de Jezabel que lo iba a matar porque Elías había matado a 850 profetas falsos y Jezabel le mandó a decir que así como él hizo con sus profetas, así mismo ella haría con él. Y Elías huyó. ¿Y dónde se metió? En el desierto, en una cueva. ¿Y dónde fue que Dios le habló? Ahí, en la cueva, ahí en la soledad, ahí, hermano. Que hubo terremoto, que hubo fuego, que hubo relámpago, que de todo. Y Dios no le habló, le habló en un silbo apacible. Y hay veces, hermano, que Dios permite ahí, encuevados, en medio del desierto. Por ejemplo, cuando David escribe el Salmo 23, que es uno de los salmos más bellos y más hermosos que existen. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Todo lo que dice ahí. Cualquiera pensaría que David estaba en una pradera, en un lago hermoso, a la orilla de un lago azul, precioso, con cisnes y patitos y todo. No. ¿Sabe dónde estaba? ¿Dónde escribió David el Salmo 23? En el desierto, en la cueva de Adulán, perseguido por el ejército de Saúl, guiado por Saúl para matarlo. Y él escribe ahí, el Señor es mi pastor. Hay momentos, hermano, ahí es donde, en esos momentos es donde Dios va a hablar directamente a tu corazón. ¿Dónde escribe David el Salmo 42 cuando dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Ahí mismo, en el desierto, perseguido, le habla a su alma y obliga a su alma a adorar al Padre. ¿Dónde? En el desierto. Hermano, cuando la billetera está llena, cuando la cartera usted la tiene llena, hermanita, cuando la nevera está llena de comida, que usted tiene de todo ahí, que usted tiene un menú para escoger, qué fácil es alabar a Dios así. Pero cuando estamos pasando esa prueba, ese desierto, estamos pasando por esa, hermano, le aseguro que a usted le sabrá mejor la alabanza al Señor. Porque te lo aseguro que cuando usted está en el desierto y usted se encierra en su cuarto y usted pone su música, pone su canto, si no sé si usted hace las mías, hermano. Y usted, hermano, y hay momentos que donde usted empieza a escuchar la música, que no, ni abre uno la boca, ya uno está llorando. Y usted comienza a hablar con Dios. Es la oración y es la alabanza y la adoración
que le sale a uno de lo más profundo del corazón, de lo más de adentro del alma, te sale, hermano. Y cuando sale esa alabanza o esa adoración por la boca, cuando usted levanta las manos, hermano, usted siente que usted toca el cielo, porque te está saliendo de adentro. ¿Por qué? Porque estás en el desierto, porque estamos en soledad en la cueva. Y cuando usted le bajan sus lágrimas, que le caen a su boca y le conoces el sabor de tus propias lágrimas. Te aseguro que esa alabanza y esa adoración, cuando usted se lo hace al Señor, que en medio de, a pesar de, y usted allí en el desierto, usted hace un compromiso con el Eterno. Que en medio de esto, Padre, en medio de lo que estoy pasando, en medio de todo esto, Señor, yo seguiré confiando en ti, adorándote a ti, hablándote a ti, creyéndote a ti, a pesar de... Me dejó fulano, me dejó la fulana, me dieron la espalda, me despidieron del trabajo, estoy angustiado, estoy afligido, pero quiero adorarte, pero quiero alabarte, pero quiero glorificarte, quiero santificarme para ti. Señor, recibe mi alabanza. Hermano, hasta la corte celestial aplaude, aun cuando nosotros nos sintamos solos. Elías, ¿qué hace aquí? Solo yo he quedado como siervo del Señor. Así nos sentimos, hermano. ¿Usted cree que yo no me he sentido así? Solo yo he quedado y el Señor lo tiene que corregir ahí. No, te equivocas. Tengo 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal. Tengo un remanente, siempre habrá un remanente, hermano. Elías se sentía solo, se sentía triste, se sentía abandonado. Yeshua Hamashiach, Yeshua mismo, en el huerto de Getsemaní, que se llevó a su círculo cerradito, a su circo élite, Pedro, Jacobo y Juan. Muchachos, vamos allá, quiero orar. Se llevó a los suyos, se llevó a los íntimos. Oren conmigo. ¿Qué hicieron los muchachos? Se durmieron. El Señor regresa, porque el Señor le dijo, mi alma, ¿cómo estaba el Señor? ¿Contento, alegre? No, dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. Si el Señor ese día lo atiende un psicólogo y el Señor le dice al psicólogo, mi alma está angustiada hasta la muerte, ¿cuál hubiese sido el diagnóstico? Alta depresión. ¿Se ha sentido usted deprimido? Claro, yo también. El Señor pasó por la depresión. Él entiende tu depresión. Él entiende nuestra tristeza. Él entiende cuando usted y yo nos sentimos, hermanos, solos, abandonados, que no queremos. Amén, amén. Gloria a Dios, amén. El día que usted no quiere ni siquiera levantarse de la cama, el día que usted no quiere ni bañarse. ¿Le ha pasado? ¿Usted ha pasado un momento, hermano, donde usted no quiere ni bañarse? Yo he pasado como 3 días sin bañarme. Hoy sí me bañé. ¿Por qué? El Señor lo entiende. Pero es ahí. ¿Y qué hizo el Señor? Ponerse a llorar con sus discípulos. Estos muchachos, mira, ya me quieren, muchachos, miren, no tengo que comer en la casa, no tengo esto, me despidieron del trabajo, me abandonó mi esposa, me abandonó mi marido, me abandonaron los hijos. No, ¿qué hizo él? Orar. Espiritualmente podríamos decir, se metió a la cueva. Elías se metió a la cueva. Y fue ahí cuando Dios le habló, Elías, ¿qué haces aquí, muchacho? El problema no es la cueva. La cueva es un lugar de refugio. ¿Dónde escribió David el Salmo 23? En la cueva de Adulán, en una cueva, pero
no te puedes quedar en la cueva. No hagas de la cueva tu casa. Dígale al que está a su lado, si usted tiene a alguien al lado, o dígaselo usted mismo. Y háblese, llámese usted mismo. William, el problema no es la cueva. No hagas la cueva tu casa. Sal de la cueva, es tiempo de salir. Come y bebe. Le pusieron una torta cocida en brasas. Le pusieron agua a Elías y le dijo: come y bebe porque largo camino te espera. ¿Qué le estaba diciendo el ángel allí? No te vas a morir. No te vas a morir en esta depresión. No te vas a morir en esta tristeza. No te vas a morir en esta soledad. No te vas a morir en este dolor. No te vas a morir en esa tristeza que sientes hoy. Come y bebe porque largo camino te espera. ¿Qué le estaba diciendo el Señor a Elías? A través del ángel, todavía te queda llamado, todavía te queda ministerio. Esto no se ha acabado. Come, bebe, aliméntate, fortalécete y sal de la cueva. ¿A quién le está hablando Dios? Yo no sé. A mí me está hablando, yo sí sé. Es tiempo de salir de la cueva. Amén, 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 amén. Es tiempo de avanzar, es tiempo, amados. Si aquí yo hago un club, mire. Ay, Dios. ¿Ustedes saben quiénes eran los hombres de David? Los endeudados, los desterrados, los que Saúl había echado. Esa era la compañía de David. ¿Ah? Todos deprimidos, todos endeudados, todos emproblemados, todos angustiados. O sea que David no tenía dónde ir a buscar consuelo. ¿Qué hubieran dicho? Mire, si este que es el líder está así, ¿a quién estamos siguiendo? Hermano, por eso es que nuestro refugio, nuestra roca fuerte, nuestro castillo, nuestra torre es Él. Torre fuerte es el Señor, y a Él correrá el justo. Si eres justo, si tú eres justo, tienes dónde acudir. ¿Te acuerdas de esa canción, hermosa canción? Torre fuerte es el nombre del Señor. Él es tu refugio. Él es tu amparo. Él es tu fortaleza. Él es tu pronto auxilio. Él no te deja solo. En el desierto te llevó para hablar contigo, para volverte a enamorar, para enamorarte de nuevo. Solo mira hacia atrás, hace un año atrás, hace 2 años atrás, ¿cómo estabas? Con una ilusión, con una fortaleza, con un deseo de servir, con un deseo de predicar, con un deseo de avanzar. Y hoy te metiste a la cueva por un problema, sí, pero el problema es que ya te hiciste inquilino en la cueva. Vuelvo y leo. Cuando estés pasando por un desierto, no lo veas como una cosa negativa, sino como una posibilidad de poder acercarte a Elohim y recibir palabras e instrucciones de tu Padre que te ama y te cuida por medio de los lugares desérticos, donde aprenderás a depender de Él y no de tu propia capacidad. El primer día del segundo mes y el segundo año, lo que dice ahí en el texto que leímos de Números. El Mizcán fue erigido el primer día del primer mes del segundo año. El Mizcán fue erigido, fue levantado el primer día del primer mes del segundo año. O sea, que fue en el mes de Abib, el primer día de Abib o Nisan,
que se construyó, que se levantó el tabernáculo, el Mizcán. Amén. Del segundo año de haber salido de Egipto. O sea, el segundo año, 2 años después de haber salido de Egipto, levantaron el Mizcán, el tabernáculo. Según lo que dice Éxodo 42. Un mes más tarde, Adonai habla con Moshe las palabras que aparecen en este texto. Según Gur Arye, el rabino Yehudá Ben Bezalel, es un libro, es un párrafo ahí. Dice, después de vivir 30 días en un lugar, uno es considerado como un residente permanente. Después de estar en un lugar, ya uno es considerado, ya no es una visita. Ya no es, ya es un residente, ya te está viviendo aquí. Ahora, la presencia divina había habitado en el Mizcán durante un mes y era el momento de contar a los hijos de Israel de nuevo y establecer las esencias pura de las familias israelitas, de tal modo que la Shekinah, la gloria, pudiera permanecer en su sitio. Números capítulo 1, versículo 2 dice, haz un censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por sus casas paternas, según el número de hombres, todo varón por sus cabezas. Entonces el Señor manda a Moisés y Aarón a hacer un censo de los hombres de Israel de 20 años hacia arriba. Todos tenían que estar ahí. Esta fue la cuarta vez cuando los hijos de Israel fueron contados. La primera vez fue cuando los hijos de Israel bajaron a Egipto, según Éxodo 1:5. La segunda vez fue cuando salieron de Egipto, según Éxodo capítulo 12, verso 37. La tercera vez fue en el desierto antes de la construcción del Mizcán, Éxodo 30, 11 al 16, Éxodo 38, 25 al 26. Ahora, Adonai ordena que sean contados una vez más. Según Rashi, él se deleita, o sea, el Eterno se deleita en los hijos de Israel, de tal manera que le gusta contarlos vez tras vez. Un Rosh Chodesh, el primer día del mes, la luna nueva, Hashem ordenó que se hiciera este censo. Según Bamidbar, capítulo 10, versículo 11, en el día 20 del mismo mes tenían que partir del lugar donde estaban, así que tenían menos de 20 días para contar todos los varones de 20 años a 60 años. Ese fue el censo. Todos los varones de 20 hasta 60 años. En menos de 3 semanas habían terminado todo el trabajo del conteo. Además, según Números capítulo 9, versículo 11, los que no habían podido sacrificar el Pesach durante el primer mes, lo podían hacer el día 14 del segundo mes. Este segundo Pesach es llamado Pesach Sheni, el segundo Pesach. Por lo tanto, es posible que habían terminado todo el censo antes del día 14 del segundo mes. Esto nos enseña acerca de su inmediata obediencia y la eficacia impresionante que tenían los líderes para organizar al pueblo. No había flojera en el desierto, sino disciplina y orden. Esto es algo que nos enseña el desierto. Amados hermanos, cuando Dios da una orden de algo, no hay que pensarlo ni 2 ni 3 veces. Es obediencia a lo que Él quiere. Disciplina y orden. Cada jefe tenía que esforzarse tremendamente para contar los miembros de su tribu. Supongamos que tenían que hacer el conteo en 10 días. Entonces Najosh, el jefe de la tribu de Judá, tenía que contar casi 7,500 personas por día para llegar a los 74,600 que comprendía su tribu. En Israel no hay lugar para la pereza. La ociosidad es un abono para el pecado.
Estar ocioso es un abono para el pecado. Razón tenían los abuelos de antes que decían: mente desocupada, taller del diablo. ¿Alguien escuchó ese dicho alguna vez? ¿Se lo dijeron alguna Amén, vez? amén. ¿Verdad que sí? Eso, Sí, correcto, correcto. De hecho, en las cárceles se habla bastante de ese tema. bueno. Entonces, hermano, cuando usted comienza a abandonarse del estudio de la Torá, la mente tiene que ocuparse en otras cosas. Y si hay algo que el diablo es experto, es en meterle entretenimiento a la gente. Por eso las iglesias se han llenado de mimos, de payasos, de conciertos, de entretenimiento. La palabra lo dice: lo entretengo aquí para que no se meta aquí. Entretenimiento. Por eso el diablo, hermanos, se inventan los juegos en los celulares, de todo, hermano, cuánta cosa. Usted ve a la gente jugando. Quítele el teléfono usted a alguien. A ver, quítele el teléfono un día, 24 horas sin celular. ¿Qué es lo que usted hace o qué hace la gente apenas abre los ojos? Orar. Decir la oración Modiani: te agradezco por haberme devuelto el alma. No, lo primero que hace es agarrar el celular. Ay, voy a ver qué. Ay, mira, Julanito, ¿qué puso Julano en Facebook? ¿Qué puso Julano en Instagram? Ay, ¿qué puso Julana? ¿Qué mensaje me entró? ¿Qué mensaje me mandó? ¿A quién le mando yo un mensaje? En la mañana. No se ha levantado la cama, no se ha lavado ni la boca, ni los dientes, ni nada, ni la cara, con la gaña y todo. Lo primero que hace es agarrar el celular. Entretenimiento. Se fueron los amenes, los aleluya y los gloria a Dios. Sigo, hermano, porque se me fue el tiempo. Vamos a ver dónde llego. Entonces, en Israel no hay lugar para la pereza. La ociosidad es un abono para el pecado. El Señor dijo: por sus cabezas. En hebreo la palabra cabeza es, lo encontramos en el diccionario Strong con el H5138. Cabeza viene del hebreo gulgolet, que viene de la misma raíz que la palabra Gólgota, el lugar de la muerte de Yeshua. Esto nos enseña que todos los que fueron contados estaban conectados con la muerte del Mesías. Números 1:3 dice: de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, tú y Aarón los contaréis por sus ejércitos. La palabra hebrea que ha sido traducida como guerra es el Strong 6635 y et Sabá, que significa ejército. De ahí es que decimos Yahweh Sebaot, por ejemplo. Viene de esta misma raíz, Señor de los ejércitos o Dios de los ejércitos. Esta palabra no implica solamente que podían salir a hacer guerra, sino que estaban organizados como un ejército. La misma palabra se usa para las estrellas que son llamadas el ejército del cielo, en Génesis 2:1 y Deuteronomios 4:19. Los levitas también son organizados como Seba, como un ejército, Levíticos 4:23, y ellos no salieron a la guerra. Esto nos enseña que Seba tiene que ver más con orden y disciplina que con la guerra. Una disciplina militar regía dentro del pueblo de Israel en el desierto, como está escrito en Éxodo 12, 41 y 51. 41 y 51 dice: y transcurridos 430 años, en aquel mismo día, todos los escuadrones, se está refiriendo a ejército, de Yujei Bajei salieron de la tierra de Egipto. Verso 51. Y aquel mismo día, Yujei Bajei sacó a los hijos de Israel por sus escuadrones de la tierra de Egipto. Entonces, Israel, como tal, es considerado un ejército. El orden y la disciplina son conceptos fundamentales para que el pueblo de Israel
pueda funcionar adecuadamente y seguir adelante. Este libro de Bamidbar nos enseña la importancia de tener rígido control de todas las personas y la economía de nuestras congregaciones para poder funcionar correctamente. El desorden y la anarquía vienen del pecado. Amén. Adonai es un Dios de orden, como está escrito en 1 Corintios capítulo 14, versículo 33 y 40. Dice, porque Dios no es el Dios de desorden. Porque Dios no es el Dios del desorden, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. O sea, que las iglesias de Dios, las Kehilá, tienen que tener un orden. Una congregación debe de tener orden en todas las áreas. Pero hágase todo decentemente y en orden, con orden. El Señor quiere que todo se haga decentemente y con orden. Y hay lugares y hay congregaciones, hermano, que andan escondiendo las cuentas y las entradas y todo, hermano, porque es un desorden. En Israel solamente son contados los disciplinados, los que no están dispuestos a someterse a la disciplina de Adonai. Su Torah y sus líderes no son aptos para ser contados. Elohim no cuenta con los indisciplinados. Una persona que no se sabe sujetar, que no se sujeta a Adonai, que no se sujeta a su palabra y no se sujeta a sus líderes, no puede ser contado como un miembro del ejército de Dios. Así de simple. Amén. También aprendemos de este texto que solamente los que están listos para salir a la guerra son contados dentro de Israel, cuyo nombre significa el que lucha junto con Elohim. El que lucha junto con Elohim es uno de los significados de la palabra Yisrael. Yisrael. Que entre esos, el que lucha con Elohim o el que lucha junto a Elohim y príncipe de Elohim y el que gobierna con Elohim. Todo eso significa la palabra Yisrael. Bien, amados, vamos a dejarlo aquí para porque tengo una clase ahorita a las 8:30. Así que si alguien tiene, hermano, algún comentario, alguna pregunta, puede hacerla ahorita y si no, oramos y despedimos, amados. Sí, amén, shalom, chaval, shalom para todos, pastor, muy buena clase. Bueno, hemos aprendido todos los días algo diferente. El desierto al cual los especificaba hasta ahorita, todo lo vemos como un caos. Y es ese lugar más bien donde vamos a tener esa oportunidad de clamarle al Eterno. Así es. Saber discernir ese momento tan maravilloso, más bien. Correcto. El asunto, hermano, es encuevarse y no hacer nada. ¿Ya? No, hay que aprovechar ese tiempo para clamar, para orar, para hacerse un autoexamen y conectarse con qué me quieres enseñar, qué me quieres decir, en qué estoy mal, en qué me quieres corregir. Eso es lo que hay que hacer. Y no simplemente encerrarse ahí y dejar que los días pasen, porque si no, no vamos a salir de ahí. ¿Alguien Sí, más? amén, amén, porque vemos a través de la palabra de ahí. Elías, después de haber derrotado a aquellos profetas, pues ya estaba asustado. Y de ver lo que vio. O sea, Totalmente. es que fue, o sea, una manifestación del poder de Dios de una manera que como nunca. Sí, amén. Sí. Así que, echando para adelante. ¿Quién más? ¿Nadie más? Ana Rosy. Ana Carmen. Todo claro. Todo claro. Shalom, sí, ahora les iba a contar el testimonio de mi hija que duró, bueno, creo que más de la semana de estar ahí en el hospital y hoy le dieron la salida, pero vieras que el Señor nunca obra en casualidad, sino en propósito. Vieras que todos los días le limpiaban ahí, ¿verdad? Le curaban. Y exactamente hoy, ¿verdad? Antes de irse al hogar, 2 pelotas le salieron, le sacaron a ella que supuestamente nunca se las habían extraído.
No se sabe si era algo más, ¿verdad? Algo más que mastitis, pero gracias a ustedes, ¿verdad? Las oraciones de la Gracias. Quejilá, de ahí ya la niña está cantando victoria junto con su niño ahí en el hogar. Gloria al Eterno, hermana. Pues nos alegramos que el Padre haya hecho la obra y que también ella pueda reaccionar, ¿verdad?, ante lo que el Señor le quiere decir a ella. Sí, amén. Ella dijo, mami, ya bastante el Señor me llevó al proceso y casi que se volvía loca, vieras, lloraba todos los días. Y ahí el niño viene casi que naciendo y nunca lo había aprovechado porque 2 veces la internaron de esa mastitis, unos aquí en Pala, para que yo le curara al niño. Pidió traslado para Cañas y creyendo ella que se iba a quedar en Cañas y cuando los doctores le vieron esa exageración a como llevaba el busto, ¿verdad? Entonces la trasladaron para Liberia y desde Liberia hasta el día de hoy, como casi a las 5 de la tarde, pero gloria a Dios, ¿verdad? Él es un señor, él Sí, es Hashem, ¿verdad? El que hace los milagros en día de Shabbat. amén, amén. Pues gloria al Padre, hermano. Nos alegramos mucho, hermano, de esa noticia y Amén, hágale llegar las bendiciones de parte de toda la congregación de nosotros acá. amén, amén, Roy. Amén, Gracias, Shalom. Shabbat amén, Shalom para todos. amén. Vamos a orar, amados, entonces, y despedimos agradeciendo al Eterno por este tiempo. Mañana 5:30 y a las 7 de la noche tendremos clase de formación ministerial. Amén. Así que vamos a orar. Padre, gracias, Eterno Rey, por este tiempo maravilloso. Gracias por tu santa y bendita palabra. Que esta palabra no vuelva vacía, Padre, sino que produzca en cada uno de nosotros, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro ser, en nuestro espíritu, Padre, fruto en abundancia, Padre. Y que hoy la luz que nos has traído, Padre, alumbre en nuestras vidas y que nos lleve por el camino correcto, Padre. Te damos gracias, Eterno Rey. Gracias por el testimonio de nuestra hermana. Gracias por su hija, Padre, y por su nieto. Te pedimos que los guardes, que los protejas y que sigas completando la obra que tú has empezado en ellos y en esta muchacha, Padre, a partir de este día, Eterno Rey de los cielos. Que esas palabras que haya expresado, Padre, la ayuden a acercarse a ti y que aquí nosotros estamos para recibirle también como un miembro más de nuestra congregación, Eterno Rey de los cielos, para que juntos podamos crecer en el conocimiento de la verdad. Te damos a ti toda la honra y toda la gloria, Padre, en el nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shabbat Shalom, familia. El Eterno me lo bendiga. Hasta mañana. Shabbat Shalom. Shalom. Chao, shalom para todos. Amén.